Bueno, quiero en primer lugar agradecer a la profesora Parvati Coomaraswamy su invitación para estar aquí intercambiando con ustedes en este encuentro. La saludo con mucho afecto desde La Habana, saludo igualmente a los demás organizadores del evento, a los participantes. Yo escribí unas notas que le mandé a la profesora y que voy a leer y a comentar haciendo una síntesis. Me parece demasiado largo tratar de comentar todo eso. El título que le puse es Notas sobre el sentido descolonizador de la política cultural cubana, que según me explicó la profesora Coomaraswamy también coincide con temas que están debatiendo en el evento y con temas incluso que ella está trabajando en sus investigaciones. Yo me parece que debo empezar destacando la importancia de debatir hoy el tema de la colonización cultural, porque esta es una etapa, una época marcada por eso que llaman posverdad, las fake news, ese clima verdaderamente culturalmente casi salvaje, muy poco ético, que incluye el componente de las redes sociales con sus discursos de odio y todo ese tipo de cosas que conocemos, la manipulación de los criterios de la gente, de la información de la gente, de la conducta de la gente, de las emociones de la gente. Es un momento donde estamos más colonizados que nunca, y no hablo solo de Cuba, hablo del planeta. Estamos más colonizados desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural que nunca antes, y por eso es muy importante que se abran espacios para el razonamiento colectivo, para el análisis, no espacios para la injuria, para el insulto, sino para el análisis, para la evaluación de estos procesos y para ver todo lo que pueda hacerse para enfrentar esta oleada colonizadora global. Nunca, en mi opinión, habíamos sufrido una crisis cultural y ética tan devastadora como la que vivimos actualmente. Una crisis donde se han mezclado las cosas que valen la pena, las cosas que valdría la pena proteger, salvar, cultivar, y otras absolutamente irrelevantes, frívolas, o que te incitan a pasiones bajas, a pasiones mezquinas, a odios, a espíritus de venganza, a la histeria. Nunca antes, creo yo, la cultura había sido degradada como lo es hoy al papel de una mera mercancía o de entretenimiento vacío, entretenimiento barato. Incluso, si ustedes se fijan, todas las corporaciones de la industria hegemónica cultural se autotitulan de entretenimiento. Es decir, es la palabra clave de toda esta historia en este momento. Nunca había sido tan abrumadora en nuestras vidas la presencia de la hegemonía cultural de un pequeño grupo de corporaciones que han secuestrado nuestra subjetividad. Todo este contexto hace mucho más importante el tipo de debate que se están proponiendo ustedes en ese evento y que estamos llevando a cabo en Cuba. Ya llegaré a esos comentarios. La experiencia de Cuba en el campo de la colonización cultural y la descolonización cultural puede resultar realmente muy ilustrativa, porque tiene que ver con la singularidad de la historia de Cuba. Cuba fue uno de los últimos países, de las últimas colonias de España en independizarse, y al mismo tiempo fue la primera neocolonia de los Estados Unidos a nivel mundial. Cuba tuvo el triste privilegio de fundar el modelo neocolonial. Por supuesto, ustedes conocen seguramente nuestra historia también en términos de luchas, de batallas por la resistencia, de batallas por la independencia, por la justicia social. Cuba luchó 30 años contra España y el joven imperio norteamericano, de manera oportunista y perversa, irrumpió
en la guerra en Cuba contra España, en la guerra de nuestros mambises contra España, y le arrebató la victoria a los mambises y nos intervino militarmente y después nos impuso un apéndice constitucional, la enmienda Platt, muy humillante, que además revelaba de una manera impúdica el carácter neocolonial de aquella república que nació en 1902, aquella farsa de república. Después de medio siglo de ser una neocolonia de Estados Unidos, como también conocen ustedes, en Cuba, Fidel y un grupo de jóvenes en el año 1953 asaltaron el cuartel Moncada después de una terrible matanza de jóvenes extraordinarios, luminosos, que fueron asesinados por la dictadura de Batista, que era el hombre fuerte de los yanquis en Cuba. Lograron salir al exilio y venir desde México en el yate Granma y alzarse en la Sierra Maestra. Bueno, lograron una victoria verdaderamente excepcional, que, como decía el Che, fue una victoria sobre una dictadura aliada de los Estados Unidos y al mismo tiempo fue una victoria sobre los dogmas marxistas que decían que había que tener las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para que se produjera una transformación social profunda. El Che siempre dijo que la Revolución Cubana había sido también una herejía en términos del marxismo tradicional. En la Cuba de la primera mitad del siglo XX, realmente había un desprecio que implicaba un sello colonial muy profundo hacia toda la herencia espiritual de origen africano. Había mucho racismo en la Cuba de esa primera mitad del siglo XX. La burguesía cubana practicaba un catolicismo más bien teatral, ritual, ceremonial, no tenía una verdadera raíz espiritual profunda. Miraba despectivamente a las religiones de origen africano, las calificaba de brujería, todo lo que viniera del mundo, del ámbito de los negros, del ámbito de los mestizos, del ámbito de origen africano, era visto de manera peyorativa. Aquella república que ya la caractericé, que nació precisamente el 20 de mayo de 1902, era realmente un país subordinado a los Estados Unidos en todos los campos, desde todos los puntos de vista. Era un país que tenía bandera, tenía parlamento, tenía presidente, tenía himno nacional, tenía todos los atributos externos de una república, pero no pasaba de ser una neocolonia en términos económicos, comerciales, diplomáticos, políticos, y estuvo muy cerca de ser también una neocolonia desde el punto de vista cultural. Claro, hubo tres factores que frenaron el proceso de absorción cultural por los Estados Unidos de su neocolonia en Cuba, que fue, por un lado, el esfuerzo de las minorías intelectuales verdaderamente por defender lo cubano, por defender los valores patrióticos, las raíces de nuestra identidad nacional, la prédica de los maestros de la escuela pública cubana, también por defender valores similares, y por último, el legado muy poderoso de la cultura popular cubana, mestiza, una cultura muy fuerte, con una fibra muy honda y muy auténtica. Y eso fue algo, digamos, esos tres factores impidieron que Cuba fuera absorbida desde el punto de vista cultural. Porque nuestra burguesía, hay que decirlo, no puede llamarse una burguesía nacional como la ha habido en otros países de nuestra América. No es una burguesía con un orgullo nacional, no es una burguesía que hubiera favorecido una cultura propiamente cubana. Nuestra burguesía trabajó
para que Cuba fuera absorbida culturalmente por los yanquis. Era una burguesía que miraba permanentemente hacia el norte, que de ahí del norte importaba modos de vida, estilos de vida, paradigmas, fetiches y también equipos. La modernidad nos venía del norte. Era una modernidad que traicionaba el espíritu martiano muy hondamente. Martí siempre defendió que nuestra América tenía que apostar por otra modernidad, que no era la modernidad de lo que Sarmiento llamó la civilización. Martí se opuso tajantemente a la dicotomía civilización contra barbarie, que es una dicotomía colonizada, y por una importante figura de las letras y de la política de nuestro continente, Sarmiento, y Martí rechazó tajantemente esa distinción y propuso otra noción de modernidad emancipada, que partía de lo nuestro. Él decía, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestra república. Repetía Martí una y otra vez. Aquella burguesía cubana, entre comillas, Roberto Fernández Retamar le llamó viceburguesía, por su carácter dependiente, anexionista, por su carácter antipatriótico. Era una burguesía que no se sentía latinoamericana, no se sentía caribeña. Rechazaba, como ya dije, las raíces africanas de la cultura cubana. Miraba por encima del hombro al resto de su familia espiritual en nuestra América y se sentía como emparentada, eso es muy patético, como emparentada con el vecino del norte. Era como un pariente pobre del vecino del norte y sentía un orgullo muy patético por esa condición. Por otro lado, y esto es un dato importante que valdría la pena quizás dedicarle más tiempo y dedicarle un estudio específico, esa Cuba de la primera mitad del siglo XX se convirtió en un laboratorio eficiente, útil para los yanquis, para difundir el American Way of Life, para difundir el modo de vida americano, para difundir los modelos, los paradigmas, los fetiches de la cultura yanqui o de la pseudocultura yanqui. Aquí en Cuba se doblaban las series de televisión más populares de los Estados Unidos y se exportaban al resto de América Latina. Un detalle importante, desde 1950 Cuba contaba con televisión a escala comercial. Fue uno de los primeros países en nuestro continente que contó con ese, vamos a llamarle avance, con ese adelanto, entre comillas, porque era un adelanto, entre comillas, porque era un adelanto tecnológico, pero desde el punto de vista cultural era más bien un retroceso. Aquella televisión cubana que nació en 1950, bueno, solo de cubana tenía, vamos a decir, el ámbito geográfico, porque era muy pro-yanqui, muy comercial, imitaba los reality shows que venían de la televisión americana, era tremendamente anexionista espiritualmente, estaba cargada de publicidad comercial barata. Y una muestra, yo lo considero, digamos, la muestra más elocuente de ese papel que le tocó a Cuba en la lógica general de la industria del entretenimiento hegemónica y de la industria cultural hegemónica, fue la revista Selecciones de Reader's Digest en español. Esa revista empezó a aparecer en 1940, es decir, aparecía en inglés, pero apareció en español por primera vez en 1940 en La Habana. Aquí se imprimía, aquí se traducía y se imprimía y se distribuía desde La Habana hacia toda América Latina e incluso hacia España. Una empresa que tenía ese mismo nombre, Selecciones del Reader's Digest en español,
con matriz en La Habana. Eso es muy, ustedes saben, digo, no sé si lo saben, pero sería importante también analizar un poquito las funciones que tuvo esa revista, la misión que tuvo esa revista Selecciones para fomentar el anticomunismo. Esa fue una revista clave de la Guerra Fría. Era la revista por excelencia para traicionar todos los ideales de emancipación, para desacreditar a la Unión Soviética, para hacerle daño a todas las ideas de progreso, a todas las ideas de integración latinoamericana. Una revista muy, muy, muy venenosa, y se imprimía en Cuba, se traducía en Cuba y se distribuía al mundo desde Cuba. Por otro lado, la imagen de Cuba que se conocía a nivel internacional, ustedes seguramente están al tanto de eso, era el paraíso ese fabricado por la mafia yanqui en colaboración con esta viceburguesía, como le decía Roberto, que teníamos aquí. Era era lo que después fueron Las Vegas, un paraíso del pecado, un paraíso de la prostitución, la droga, los juegos de azar, todo diseñado para que el turismo VIP viniera, venían muchas estrellas de Hollywood a pasar el fin de semana en La Habana, iban a Tropicana, iban a algún prostíbulo de lujo. Eso era lo que tenía reservada esta isla para los años 50. Fue un momento de un gran boom inmobiliario en Cuba, donde se construyeron grandes rascacielos que estuvieron a punto de liquidar lo que después fue el hermosísimo proyecto que defendió tanto Eusebio Leal en La Habana Vieja. Cintio Vitier, un gran intelectual nuestro del grupo Orígenes, advirtió en 1957, en una de las conferencias que después darían lugar a un libro extraordinario que se llama Lo cubano en la poesía. Es decir, en 1957, somos víctimas de la más sutilmente corruptora influencia que haya sufrido jamás el hemisferio occidental, el modo de vida yanqui. Y agregaba, lo propio del ingenuo American Way of Life es desustanciar desde la raíz los valores de todo lo que toca. Ya mencioné cuáles fueron los factores que impidieron que ese proceso de desustanciación, ¿no?, una palabra complicada para pronunciar, se produjera. Y expliqué que estuvo el componente de las minorías intelectuales, de la cual Cintio formaba parte, por supuesto, la siembra de principios martianos y patrióticos por los maestros de la Escuela Pública Cubana y la cultura popular cubana, mestiza, ingobernable, verdaderamente muy fecunda. Hay que recordar, a propósito de este tema de la descolonización, lo que dice Fidel en La historia me absolverá, es el discurso que él pronuncia a propósito del juicio por el asalto a Moncada, un discurso extraordinario que pronunció Fidel. Él ahí en La historia me absolverá, ese fue el título, lo toma, es la última frase del discurso y se convirtió en su título. Él enumeró varios problemas principales de Cuba y entre ellos subrayó el problema de la educación y dijo que la reforma integral de la enseñanza tenía que ser una de las misiones más urgentes que debía acometer la futura República liberada. Esa revolución educacional y cultural comenzó prácticamente desde el 1 de enero de 1959, prácticamente con el triunfo de la revolución. Hubo muchos cuarteles, fortalezas militares de la dictadura que se convirtieron en escuelas en ese mismo año 59. 69 fortalezas militares pasaron a ser centros de enseñanza. En ese propio año 59 se crearon instituciones culturales de mucha trascendencia
el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, el ICAI, se creó el 24 de marzo del 59, la Imprenta Nacional el 31 de marzo, la Casa de las Américas, nuestra casa, el 28 de abril, surgió el Teatro Nacional de Cuba, que no era solo un teatro, era también un centro de investigaciones, que incluía un departamento de folclore y una visión desprejuiciada, antirracista, inédita en el país. Toda esta nueva institucionalidad revolucionaria se orientaba hacia una comprensión descolonizada y descolonizadora de la cultura cubana y universal. La fundación de esta Casa de las Américas, desde donde les hablo hoy, por Fidel y por Aide Santamaría, tuvo que ver con dos objetivos primordiales. El primero, el más inmediato, era tratar de prepararnos para cuando los Estados Unidos presionaran a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que rompieran relaciones diplomáticas con Cuba, algo que efectivamente ocurrió. ¿Prepararnos para qué? Para que la intelectualidad latinoamericana y caribeña mantuviera un vínculo con nuestro país, se mantuviera el diálogo cultural por encima de lo que pudieran hacer todos aquellos gobiernos que, con excepción de México, rompieron unánimemente las relaciones con Cuba y eran gobiernos muy débiles frente al imperio. Y un segundo propósito era crear ya algo más estratégico, de más largo alcance, fomentar una visión anticolonial, una visión antiimperialista, una visión martiana, bolivariana de nuestra América, que lo que quiere decir es tratar de crear por todos los medios a nuestro alcance un frente cultural anticolonial en el continente. Hay que decir, bueno, mencioné ya todas estas nuevas instituciones, pero otras que ya existían fueron renovadas radicalmente para ponerlas al servicio de la misión emancipadora y descolonizadora. En marzo, en una fecha tan temprana como marzo de 1959, Fidel dice que había que centrar la atención, y lo cito, en la formación de maestros y profesores, porque serán los soldados de vanguardia contra la ignorancia y contra el pasado, dice Fidel. Y el 28 de diciembre de 1959, el Che, al recibir el título de doctor honoris causa en pedagogía en la Universidad Central de Las Villas, el Che precisamente pidió a las universidades cubanas que se pintaran de negro, de mulato, de obrero, de pueblo, dijo, tanto en su alumnado como en sus profesores, y que abrieran sus puertas al pueblo. Por supuesto, no les pidió que esto se hiciera de una manera, vamos a decir, demagógica, precipitando los procesos. Dijo que la revolución tenía que trabajar para que las clases populares, excluidas de los predios universitarios, digamos, se capacitaran y pudieran tener un acceso a las universidades. Pero advirtió que existía ese compromiso de la revolución, como efectivamente se cumplió. Y así el Che empezó a dinamitar otro estereotipo colonial que estaba muy arraigado en Cuba, y no solo en Cuba, pero en Cuba estaba muy arraigado. El profesional, el que salía, el joven que salía de nuestras universidades, las tres que existían, con un título bajo el brazo, era un joven proveniente de una familia acomodada, de piel blanca, es decir, provenía, vamos a decir, de las clases medias, de la burguesía o de sectores pequeñoburgueses que habían logrado determinado capital. Eso es un estereotipo muy fuerte en este país, que fue dinamitado por la revolución. El Che, unos años después, en el año 1965, en un texto que les recomiendo, tal vez ya ustedes lo conocen, pero es un texto esencial para entender lo que pasó aquí en Cuba en aquellos años 60 tan importantes. El texto se llama El socialismo y el hombre en Cuba. El Che se mete a tratar de explicar cómo debe ser el proceso en que el individuo formado en la lógica del capitalismo
se integra a un proyecto socialista, a un proyecto que lo rebasa como individuo, a un proyecto colectivo. Y dice Che, la sociedad en su conjunto debe convertirse en una inmensa escuela. Dice, por supuesto, él está hablando de las aulas y está hablando de algo que ocurre mucho más allá de las aulas. Está hablando de la participación, digamos, que es la gran escuela de revolucionarios, ¿no? Y es la vía principal de la mutación de la conciencia. Cuba, sin duda, en aquellos tempranos años 60, necesitaba formar maestros a una escala masiva, una escala mucho mayor de lo que los había necesitado nunca antes, y necesitaba maestros que entendieran la profundidad de la transformación educacional y cultural que el país requería. En el año 62, 1962, se disolvieron las escuelas pedagógicas tradicionales y surgieron planes muy novedosos, planes realmente muy novedosos, que hacían un énfasis particular en que los jóvenes estudiantes de magisterio conocieran la realidad de las clases populares, conocieran las áreas montañosas donde los campesinos vivían en situaciones muy precarias, y se hizo un plan que tuvo realmente en términos pedagógicos una influencia muy grande en la escuela cubana de los años subsiguientes, que era el plan llamado Minas, Topes, Tarará. Era un plan donde los estudiantes estaban primero una etapa en Minas del Frío, después otra etapa en Topes de Collantes, zonas las dos montañosas, y terminaban su ciclo en becados en Tarará, vamos a decir que tratando de organizar todas esas experiencias de muy distinta índole que habían tenido en aquella tan revolucionaria forma de educar como era ese plan Minas Topes Tarará. Ahí estaba ya un concepto que después florecería en las llamadas escuelas secundarias básicas en el campo, por sus siglas SBEC. El país se llenó de ese tipo de escuelas, y eran escuelas donde se combinaba el estudio y el trabajo agrícola. Ahí está también el espíritu de un texto de Martí, que es un texto verdaderamente deslumbrante, que se llama Maestros Ambulantes. Yo creo que toda la pedagogía revolucionaria en Cuba se inspira en Martí, y se inspira en particular en esos maestros ambulantes que Martí evocó. Pero hay que decir que aunque en el año 1959 se dieron pasos decisivos en la transformación educacional y cultural, el año clave fue 1961. Y ahí se hicieron muchas cosas en medio de una guerra sin cuartel del imperialismo americano contra nosotros, sin cuartel. 1961 es el año en que Eisenhower rompe las relaciones diplomáticas con Cuba. Es el año en que Fidel proclama el carácter socialista de la revolución. Es el año de la invasión por Playa Girón. Es el año de la invasión por Playa Girón. Kennedy la hereda ya organizada por Eisenhower y la ejecuta, la invasión por Girón. De la lucha contra las bandas armadas y financiadas por la CIA, que fueron, vamos a decir, fueron injertadas en zonas montañosas de muy difícil acceso, en el Escambray, en otros lugares del país con características similares, y fue muy dura esa guerra contra esas bandas financiadas y organizadas por la CIA. Es el año 1961 en que los Estados Unidos se proponen asfixiar a toda costa a la joven revolución cubana. Hay que decir que cuando uno le echa un vistazo a todos esos desafíos, a todos esos peligros, a todas esas amenazas, le resulta más admirable que 1961 se haya convertido en ese año clave, como yo decía, para la educación y la cultura. Bueno, es que es el año de la campaña de alfabetización, la gran epopeya para eliminar, erradicar, extirpar el analfabetismo del territorio nacional. Es el año en que Fidel se reúne con la vanguardia intelectual cubana en 3 largas jornadas y pronuncia su célebre discurso
titulado Palabras a los intelectuales, año 1961, que es el discurso fundador de la política cultural cubana, la política cultural revolucionaria. Una política antidogmática, antisectaria, ecuménica, donde se le abren los brazos a todos los escritores y artistas. Y Fidel dice, sean revolucionarios o no, pero si son honestos y quieren sumarse a esta gran batalla contra la ignorancia, contra el atraso intelectual, contra la colonización cultural, son bienvenidos. El año 1961 es también el año en que se celebra el primer Congreso de Escritores y Artistas Cubanos, del cual nace la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC. Y es el año en que nace la Escuela Nacional de Instructores de Arte y nace el Instituto Nacional de Etnología y Folclore, que lleva, vamos a decir, a un nivel superior lo que mencioné ahorita del Teatro Nacional y su departamento de etnología. El Instituto Nacional de Etnología y Folclore en la lucha contra el racismo, en la lucha por una apropiación culta, civilizada, inteligente, de todo ese legado espiritual de origen africano, alcanza, digamos, con esta institución una escala superior. Ahora voy a dar un salto de 40 años, 4 décadas, 1999, en Venezuela. Fidel dijo algo que es muy trascendente y sobre lo que yo pienso que hay que volver siempre, una frase sobre la que tenemos que volver siempre. Una revolución, dijo Fidel allí en Venezuela en 1999, solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Es decir, que una revolución, aunque haga cambios radicales en las condiciones materiales de vida de la gente, aunque le reparta las tierras a los campesinos, aunque le dé atención médica a la población, aunque le dé la propiedad de las viviendas a los habitantes de las ciudades que estaban sometidos a alquileres onerosos, aunque mejore en general las condiciones de vida de la gente, le dé viviendas a los que viven en barrios insalubres, aunque haga todo lo que hace una revolución que sea verdadera, no va a ser verdaderamente una revolución completa, ni sería duradera si no implica una revolución cultural y educacional. Si no le otorga a la educación y a la cultura un protagonismo determinante, no va a echar raíces profundas y va a ser efímera, va a tener esa condena, esa maldición. Es decir, que hay que cambiar las condiciones materiales de vida del ser humano y hay que cambiar simultáneamente al ser humano, su conciencia, sus paradigmas, sus valores. Porque hay que decir, bueno, algo que es muy obvio a estas alturas, pero habría que decirlo con mayor claridad. La cultura para Fidel no fue jamás algo ornamental, ni fue jamás una herramienta propagandística, que es un error en el que han caído muchos líderes de izquierda a lo largo de la historia. Ver en la cultura sencillamente un instrumento de propaganda, un instrumento de adoctrinamiento, eso es una locura. Eso es no entender verdaderamente lo esencial de la cultura. Fidel sí lo entendió y vio en la cultura una energía transformadora de gran alcance, que se vincula a la conducta, a la ética, a los valores de la gente, pero la vio como Martí, como la única vía para alcanzar la emancipación, para la libertad, para alcanzar la condición de un ser humano libre, ajeno a todo tipo de yugo colonial. Ese ciudadano culto y libre que está en el centro de la utopía martiana y fidelista debe estar preparado para entender cabalmente, digo yo aquí en estas notas, el entorno nacional e internacional y para descifrar y sortear las trampas de la maquinaria de dominación cultural. En el año 1998, en un congreso de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas, Fidel se concentró en el tema de la globalización cultural. Él dijo que es la más grande amenaza a la cultura, a la nuestra y a la de todo el mundo, dijo Fidel.
y dijo que era el más poderoso instrumento de dominación del imperialismo. Y concluyó con unas palabras tremendas. Dijo, aquí todo se juega: identidad nacional, patria, justicia social, revolución, todo se juega. Estas batallas a las que nos convocó Fidel en ese congreso eran obviamente batallas contra la colonización, contra lo que Frei Betto ha llamado globocolonización, contra una oleada que puede liquidar nuestra identidad y la propia revolución. Pero Fidel estaba convencido, y a esta altura todos estamos convencidos de eso con él, de que en la educación, en la cultura, en la ideología hay avances y retrocesos. Ninguna conquista podemos considerarla definitiva. Por eso vuelve sobre el tema en ese tremendo discurso del 17 de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana. Si no lo han leído, les sugiero que se lo lean. Es un discurso memorable, es un discurso que sacudió a nuestra nación y sacudió a todos los amigos del mundo preocupados por el destino de Cuba. Fidel nos advierte de que la maquinaria mediática junto a la propaganda comercial llegan a generar reflejos condicionados, dice Fidel. La mentira, dice Fidel en ese discurso, afecta el conocimiento, pero el reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Si el imperio dice, señala Fidel, Cuba es mala, vienen, dice Fidel, todos los explotados de este mundo, los analfabetos, los que no reciben atención médica ni educación, ni tienen garantizado empleo, ni tienen garantizado nada, y repiten, la revolución cubana es mala. De ahí que la suma diabólica, esto es muy importante porque es algo que estamos viendo todos los días, la suma diabólica de la ignorancia y la manipulación engendra una criatura verdaderamente lastimosa que es el pobre de derechas, es decir, el infeliz, el que no tiene ninguna oportunidad para sobrevivir, que está sobreviviendo apenas en cualquier parte del mundo y de pronto le da su voto y le da su confianza a un neofascista demagogo, a un explotador, a alguien que nunca va a hacer nada por él. Es decir, ese pobre, ese infeliz de derechas es una criatura particularmente lastimosa. Y este tema de los reflejos condicionados, hay que decir, amigos, que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo todos los días en las redes sociales. La manipulación de las emociones. Las redes sociales no te invitan a pensar, no te invitan a razonar, te invitan a reaccionar emotivamente a través de un reflejo condicionado. Es decir, que Fidel se adelantó ese 17 de noviembre de 2005 al fenómeno que estamos debatiendo hoy sobre cómo las emociones son también objeto de la manipulación. Fidel repetía mucho, parafraseando a Martí, sin cultura no hay libertad posible. Es una frase que él dijo muchas veces. A partir de aquella frase de Martí, ser culto es el único modo de ser libre, Fidel decía, sin cultura no hay libertad posible. Y nos convocaba a todos a estudiar, a informarnos, a nutrir nuestro pensamiento crítico cotidianamente, que es lo que nos permitirá verdaderamente liberarnos en un mundo donde predomina la esclavización de las mentes y de las conciencias. Ese llamado que él hace en su concepto de revolución, a emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, pudiera decirse igualmente pudiera decirse que equivale a descolonizarnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Y la cultura es el instrumento principal de ese proceso descolonizador de autoaprendizaje, de autoemancipación. Bueno, volviendo a los pasos que ha dado nuestra política cultural en torno al tema de la descolonización, hay que decir que ya hablé de la Casa de las Américas, hablé del ICAI, hablé del Instituto de Etnología y Folclore, hablé de lo que se hizo en el campo de la formación de maestros. Todos son pasos descolonizadores. Pero, por ejemplo,
se crearon nuevas instituciones y nuevas organizaciones de la sociedad civil cubana con esta intención. En 1982, por iniciativa de Armando Har, se crea la Casa del Caribe en Santiago de Cuba para investigar todo el legado caribeño, el legado de los sistemas mágicos religiosos del Caribe, su influencia en Cuba, su presencia en Cuba. Esa institución tiene algo muy verdaderamente revolucionario, muy de vanguardia en sus concepciones, porque su trabajo va desde el ámbito académico al ámbito liberador de las fiestas populares. El Festival del Caribe, que es el evento principal que organiza la Casa del Caribe, es exactamente eso. Un evento donde se viaja desde los espacios de debate, vamos a decir, intelectual, académico, a el contacto directo con la fiesta popular como, vamos a decir, espacio liberador por excelencia. En el año 82 también, por iniciativa de Har, se crea la Fundación Alejo Carpentier. Al frente está su viuda, Lilia Esteban, y se trata de uno de los grandes escritores cubanos, latinoamericanos y del ámbito de la lengua, y al mismo tiempo uno de los pensadores de la descolonización más relevantes en la trayectoria cultural cubana. También, ya un poco en los años finales de los 70 y después en los 80 y 90, se crean instituciones como el Centro de Estudios Martianos en el año 1977. En el 89 se crea el Movimiento Juvenil Martiano y en 1989 la Sociedad Cultural José Martí, el Movimiento Juvenil Martiano en el año 1989 y la Sociedad Cultural José Martí en 1995. Todos están vinculados, igual que las cátedras martianas que se crean en las universidades del país, todas están vinculadas a estudiar, investigar la vida y la obra, digamos, del padre de todo el pensamiento descolonizador de Cuba y uno de los padres del pensamiento descolonizador de nuestra América y del mundo, que es José Martí. En el año 1991 se crea la Fundación Nicolás Guillén y en 1995 la Fundación Fernando Ortiz, que estudian la mirada antirracista, la mirada descolonizadora de estas dos figuras fundamentales de la vanguardia intelectual cubana. Y ya en el 2021, muy recientemente, se crea el Centro Fidel Castro Ruz, que por supuesto se concentra en la gran figura de Fidel, nuestro martiano mayor. Y hay que decir que con esta institución, de hecho, Cuba cuenta en términos institucionales, con instrumentos muy eficaces para combatir la colonización cultural, la llamada por Frei Betto globocolonización. Y en términos conceptuales, lo he venido diciendo, pero lo voy a resumir aquí, los cubanos contamos con un valioso patrimonio anticolonial que tiene su expresión más alta, por supuesto, en Martí y en Fidel, pero que se nutre de todas las contribuciones de Fernando Ortiz, de Nicolás Guillén, de Alejo Carpentier, de José Lezama Lima y de alguien tan cercano a la Casa de las Américas, que la presidió muchos años, un ensayista extraordinario, un extraordinario poeta, Roberto Fernández Retamar. Sin embargo, hay que decir, queridos amigos, que en Cuba actualmente estamos más contaminados por los fetiches de esa colonización cultural que en otros momentos de nuestra historia revolucionaria. Es decir, que aquello que decía Fidel de los avances y los retrocesos se observa también en este campo. Y de hecho nos hemos propuesto llevar adelante un programa para la descolonización cultural, trabajando en dos direcciones fundamentales. Promover con intencionalidad opciones culturales genuinas, nacionales y universales, y fomentar una visión crítica acerca de los productos de la industria hegemónica del entretenimiento.
resulta imprescindible la articulación de las fuerzas revolucionarias de la cultura, de los instructores de arte, de los intelectuales, los artistas, los comunicadores, los maestros son esenciales en todo esto. Todas las fuerzas revolucionarias de la cultura deben trabajar de manera más coherente. Y tenemos que convertir el sentido anticolonial en un instinto. Aquí hicimos en la Casa de las Américas un taller el pasado 5 de julio. Lo nombramos Colonización y Descolonización Cultural, una visión desde Cuba, patrocinado por supuesto por la propia Casa, por el Centro Fidel Castro Ruz, por el Centro de Estudios Martianos, el Movimiento Juvenil Martiano, la Unión de Escritores y Artistas, la Unión de Periodistas de Cuba, la revista Cuba Socialista, otras instituciones y organizaciones. Y allí se presentó un documento que yo lo voy a glosar ahora, que se llama Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia. Esa es una frase de Fidel en un evento sobre Martí, que nuestra tarea era sembrar ideas, sembrar conciencia, programa para enfrentar la colonización cultural. Bueno, este programa, si ustedes se pueden leer después las notas que le envié a la profesora Parr, verán más en detalle todo esto. Enfatiza en fomentar una visión crítica ante los discursos hegemónicos que manipulan opiniones y provocan amnesia cultural e histórica. Una de las cosas más graves que provoca esa globocolonización es una percepción de la historia totalmente manipulada. Bueno, el mismo hecho, ahora que estamos en plena histeria antirrusa en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, toda esta tragedia que estamos viviendo, parece un chiste recordar esto, pero el tema de quién fue el vencedor en la guerra contra el fascismo, el 99% de la gente que tú le preguntas eso, te dicen que son los Estados Unidos. Y que fue el famoso día D, el desembarco en Normandía, lo que marcó el principio del fin de Hitler y del fascismo. Y olvidan sencillamente la tremenda contribución que hizo la Unión Soviética con casi 30 millones de muertos, 27 millones de muertos en esa guerra. Fueron las tropas soviéticas quienes quebraron la columna vertebral de las Fuerzas Armadas de Hitler, que llegaron a creer, el mundo entero llegó a creer que eran invencibles, y fueron los soldados y el pueblo soviético quienes realmente fueron decisivos para frenar esto. Y esto hoy la gente no lo conoce porque se han hecho demasiadas películas de Hollywood, demasiadas series, demasiados videojuegos, demasiadas maniobras aparentemente para entretener, pero que en el fondo estaban destinadas a exaltar al imperio yanqui y a lavar su imagen y a exaltar su supuesta heroicidad en esa guerra, que sin duda hubo muchos héroes también norteamericanos, pero no fueron los vencedores de Hitler. Eso hay que decirlo, no lo fueron, aunque mucha gente crea y jure y perjure que lo fueron. Hay algo aquí paradójico que quiero anotar en este programa contra la colonización cultural, que es que Cuba se siente obligada a defender su patrimonio nacional en términos culturales, su identidad nacional, y al mismo tiempo lo mejor del patrimonio cultural universal, incluido el patrimonio gestado por la burguesía desde el Renacimiento hasta hoy. Parecería algo contradictorio, pero no lo es en lo absoluto. Porque las élites de hoy, las élites que gobiernan el mundo hoy, las élites que se han cegado de tanta codicia y de tanta estupidez y de tanta tontería y de tanta frivolidad, esas élites han desdeñado ese patrimonio que generó la burguesía en la etapa del Renacimiento, que generó la burguesía en la etapa de la Ilustración, en toda aquella
maravillosa época previa a la Revolución Francesa, donde tanto floreció el pensamiento y el humanismo, han desdeñado todo eso. Ya no les sirve ese patrimonio, ya no les interesa recoger ese humanismo, esa herencia tan trascendente. Y nosotros sentimos, no los cubanos solamente, yo creo que todo el que cree que otro mundo mejor es posible, cree en las utopías, cree que efectivamente no estamos condenados a vivir en ese egoísmo, sumergido en ese egoísmo, en esa competitividad, en esa ferocidad del capitalismo, creemos que puede construirse un mundo alternativo. Pensamos que ese patrimonio, que en algún momento se le llamó burgués, nos pertenece porque tiene que ver con la memoria cultural del ser humano. Y para eso, yo lo verán en las notas que envié, para eso yo recordaba como un ejemplo que el primer libro que publicó la Imprenta Nacional de Cuba fue El Quijote de Cervantes. No fue un manual de marxismo-leninismo para principiantes, no fue un manual de instrucción revolucionaria, fue El Quijote de Miguel de Cervantes. Es decir, un clásico de la literatura universal de todos los tiempos, una novela inmortal, fue de pronto puesta en manos de todo este pueblo, se editó en 4 tomitos en rotativas de periódicos, cada tomito costaba 25 centavos. Los vendedores de periódicos lo vendieron en aquel año 61 y lo voceaban, vaya el Quijote, aquí tiene. Y la gente compraba el Quijote como si estuviera comprando el periódico de la mañana. Y este pueblo tuvo en sus manos el Quijote, incluso antes de haber erradicado el analfabetismo en el país. Ese acto que tiene un valor enorme desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista simbólico, significa todo eso que les estaba diciendo, de nuestra obligación moral y cultural de defender ese patrimonio de su distorsión mercantil, todo ese gran patrimonio que la humanidad ha ido acumulando y que hoy las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas sabemos, y la industria, esta industria pseudocultural y todo eso, han ido desfigurando de manera muy trágica. En nuestro programa nos proponemos también trabajar por cambiar los paradigmas. Ese paradigma individualista, competitivo, hedonista, que asocia la felicidad a la posesión de cosas materiales. Tenemos que trabajar por fomentar otro sentido de la vida, que es el que caracteriza al proyecto socialista que defendemos. Es muy importante que trabajemos todos. Ya mencioné la escuela, las instituciones culturales, los medios masivos de difusión, que en las propias redes sociales tengamos una presencia también en defensa de otro modo de convivir, que no sea el competitivo y feroz que por otra vía nos llega, que no sea el de la cultura chatarra. Aquí, bueno, yo creo que ya me excedí en el tiempo que me había propuesto. Hay otros comentarios. Yo me gustaría que le echaran un vistazo a ese texto que le mandé a la profesora Par, y el día 5, tengo entendido, 5 de septiembre, de algún modo me llegarán las preguntas de ustedes, no sé si me lo pueden enviar con anterioridad, pero bueno, yo intentaría estar conectado ese día para intercambiar sobre este tema tan importante, tan trascendente, de la descolonización en términos culturales, que para nosotros es de vida o muerte, tiene que ver con la libertad de nuestra gente. Gracias, un abrazo a todos.